revistas llamadas predadoras. Hay ventajas y desventajas en utilizar el ABC. Y algunas revistas en Brasil empiezan a utilizar eso también. La dificultad más grande es manejar las varias monedas, es crear una dependencia del ABC, y por eso hay surgido algunas listas que tratan de intentar identificar revistas que son depredadores. Y la gestión de cuentas por revista o por el editor. Y aquí lo que decía yo, que lo que pasa es que algunas revistas que están utilizando el APC, o sea, la evaluación de los manuscritos, o sea, la calidad de la revista no está directamente, no tiene que ver directamente si la revista cobra APC o si la revista es de acceso abierto. Pero lo que pasa es que se ha vinculado que cuando está en acceso abierto y cuando empiezan a cobrar y empiezan a depender de este cobro del APC, que las revistas se han convertido en depredadoras o predatorias. Pero la participación que vemos de revistas de Latinoamérica, o por lo menos también de revistas de Brasil, no he visto ninguna en esta lista, es muy baja y aún así ha sido cuestionada porque estas listas no son hechas por comités o por varias personas. Aquí un ejemplo de una revista brasileña que empieza a cobrar APC en Brasil, Genética and Molecular Biology, que cobra $600 por publicar, por manejar en sus costos de procesamiento del artículo. Lo que hemos visto que dentro de la colección Scielo Brasil, unos 18% de las revistas empiezan a cobrar por publicar. Para Scielo eso no pasa nada desde que la revista mantenga su calidad y los indicadores de desempeño de la revista, porque la revista además de serem evaluadas para ingresar en la colección, también son evaluadas para permanecer en la colección. Y eso tiene que ver directamente con lo que estamos hablando aquí del embargo. Entonces, eso es solo para compartir algunos de los modelos. Sabemos que los modelos que manejamos en Latinoamérica, tenemos los dos modelos funcionando, el Gold y el Green, pero algunos países se centran más en el modelo de revistas. En Europa tiene los dos modelos, Estados Unidos está más por el modelo de poner ahí en repositorios. Latinoamérica es los dos modelos. Tenemos tanto los repositorios cuanto las revistas de acceso abierto. Y el acceso abierto dentro de las colecciones Scielo se maneja con el atributo, se formaliza el acceso abierto dentro de las colecciones utilizando las licencias Creative Commons. Entonces, aquí también tenemos una diapositiva solo para mostrar que tanto Brasil cuanto Latinoamérica, esos son los datos que hemos recorrido del Web of Science en 2013, la cantidad de artículos que tenía, cuánto estaba en acceso abierto y cuánto participaban las distintas regiones. Entonces, la tradición de acceso abierto en Latinoamérica es muy fuerte. Entonces, de Europa tenía ahí 11%, 9% de Estados Unidos, pero Latinoamérica 27% de lo que estaba publicado ahí estaba en acceso abierto. Y en Brasil 32% de lo que estaba publicado ahí estaba en acceso abierto. De lo que teníamos de Latinoamérica, de toda la publicación, aquí tenemos toda la publicación y lo que se publicó en revistas latinoamericanas. De eso, 20% de la producción de la región está en revistas de Latinoamérica, es decir, que nuestras revistas, no sé si hay que decir que son revistas nacionales, sino que son revistas del país, porque la comunicación de los resultados de investigación no son solamente del país. Entonces, aunque la revista sea brasileña, no creo que se tenga que decir que es una revista nacional, porque la comunicación de la ciencia se hace de todos los países, no es solamente de las revistas brasileñas para artículos de brasileños. Entonces, unos 66% de todo de Latinoamérica que estaba en acceso abierto está publicado en las revistas de la región. Y de Brasil, aún más,
tenemos 26% de la revista, de la producción del país. En esa base estaba en revistas de Brasil y 74% de todo lo que estaba en acceso abierto estaba en revistas brasileñas. Entonces, Brasil es uno de los líderes de publicación en acceso abierto. Eso es también porque Scielo fue uno de los pioneros, uno de los programas pioneros en acceso abierto. Aquí mirando el DOAJ, ahora en septiembre, tenemos aquí Brasil en la segunda posición en términos de cantidad de revistas científicas en el DOAJ. Pero si miramos la cantidad de artículos, Brasil tiene muchos artículos en acceso abierto. O sea, el liderazgo de Latinoamérica, o sea, el acceso abierto en Latinoamérica es muy fuerte. Aquí, eso porque el país empezó una red en 1997, que en 98 empezó con Scielo Chile, una red, empezamos en 97 como un proyecto, y aquí en 97 Scielo inserta no solo Brasil, sino Latinoamérica en el movimiento de acceso abierto, antes mismo que tuviéramos las grandes declaraciones de acceso abierto de Bethesda, Budapest y Berlín, que empezaron en 2002. O sea, Scielo nace desde el principio en acceso abierto. Y el principal objetivo, entonces vimos que el acceso abierto desde el punto de vista de un modelo de negocio y también de una filosofía. Entonces, el objetivo de Scielo, además de poner en acceso abierto la revista, es buscar el perfeccionamiento de la revista. Y por perfeccionamiento entendemos maximizar la visibilidad de lo que se publica en las revistas del país, profesionalizar la edición, desarrollar las capacidades de infraestructura nacionales y inserir las revistas en el flujo de comunicación científica internacional. Entonces, además de publicar en acceso abierto, Scielo tiene la función de indexación, preservación, publicación y interoperar los contenidos con otras bases de datos y darles más visibilidad y diseminar las revistas. Aquí, solo para resumir el avance de la red Scielo, entonces ya tenemos ese modelo con 17 años en operación y es el modelo descentralizado. Eso me parece muy bien porque además de tenemos líneas de acción que son para toda la red, pero cada comité científico nacional tiene la opción de adaptar estos criterios de calidad, o sea, los criterios de selección de revistas para ingreso en la colección a realidad nacional. Entonces, tenemos un modelo de gestión de financiamiento que es descentralizado. Grande parte de estas colecciones son manejadas por consejos nacionales y ministerios, con recursos públicos o con una mezcla de fuentes de información. Los comités, las colecciones, el desarrollo de las colecciones es hecho por comités consultivos y eso es muy bueno. Son 16 colecciones nacionales hoy, además de Portugal, España y Sudáfrica. Tenemos una colección en desarrollo que es Paraguay y publicamos en red alrededor de 1000, aquí está, de 1000 revistas en toda la región. Son más de 560.000 artículos publicados hoy en la red de Scielo y solo la colección Scielo Brasil tiene alrededor de 700 downloads día solamente la colección Scielo Brasil. Entonces, la estimativa es de más de 1 millón para toda la colección de la red. Cuando Scielo cumplió 15 años en 2013, fue el momento de repensar, de reunir la red Scielo y pensar el modelo como estaba y qué podríamos hacer para avanzar aún más. Entonces era el momento de dar un salto de calidad, alinearse al estado del arte internacional, desarrollar nuestras capacidades de infraestructura y renovar y actualizar metodologías de edición, de publicación y diseminación. Y eso dio origen a estas 3 líneas de acción que ha orientado el desarrollo de la red Scielo como un todo. Entonces, todas las colecciones, aunque puedan adaptar sus criterios de selección a la realidad nacional, tienen que seguir, tienen que buscar estas 3 líneas de acción. Deben desarrollar sus colecciones bajo estas 3 líneas de acción. O sea, el desarrollo está orientado de esa manera.
Eso hizo con que los criterios de Scielo Brasil fueran actualizados. Entonces, los criterios son ahora más estrictos. Entonces, esa cuestión de que el acceso abierto está vinculado a la revista que no tiene calidad, eso no es verdad cuando se habla de la red Scielo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se maneja, cómo los consejos, los comités consultivos dentro de la red Scielo hacen la selección de la revista? Entonces, recibimos aquí, recibimos una revista para evaluar. Hay que preparar un montón de informes acerca de esa revista, cómo es el desempeño de esa revista dentro de la colección Scielo, es decir, las revistas del área de esa revista, como han citado y cuáles son los indicadores de desempeño de esa revista. La revista es enviada para revisión de 2 a 3 expertos en el área de la revista para que digan cuál es la contribución de esa revista para el área y para la colección Scielo como un todo. Hay un representante por área dentro del comité y el comité se reúne y con base en todos los informes que tenemos acerca de la revista decide o no por su inclusión. Básicamente, esa es la forma de operar también en las otras colecciones Scielo. Lo que cambia es cuáles criterios, cuán estrictos o no son de acuerdo con la realidad nacional en determinados criterios. Aquí está solo para que sepan cómo está constituido el Comité Consultivo de Scielo Brasil, pero una constitución parecida es en las otras colecciones de la red. Y aquí para tener una idea de que acceso abierto no tiene esa cosa de que no tiene calidad, ese es un resumen del proceso de evaluación de Scielo a lo largo del tiempo. Es decir, aquí tenemos las revistas que ingresaron al principio del proyecto, cuando no se hacía, había comités, pero no de esa manera como está constituido hoy. Entonces teníamos aquí a indexación en algunas bases de datos era prioritaria. Después tuvimos aquí, hoy tenemos alrededor, ya tenemos más que 40 reuniones realizadas del comité consultivo. En ese periodo fueron recibidas, o sea, fueron evaluadas en realidad más de 2.500 revistas, pero una revista puede proponerse al proceso más de una vez. Entonces aquí fueron evaluaciones y no la cantidad de revistas. Las revistas que fueron rechazadas fueron estas es rechazadas por no cumplir con los criterios mínimos, o sea, que no siguieron el proceso. Y aquí están las revistas que fueron evaluadas en todas las fases. Es decir, alrededor de 1.000 revistas fueron evaluadas a lo largo de este proceso de indexación en la red Scielo, en Scielo Brasil. Y en ese proceso, más de 4.500 dictámenes fueron utilizados durante el proceso de evaluación de las revistas. Una tasa de aprobación de 25% en 2014. Aquí solo para mostrar que a lo largo del tiempo, como el ingreso, los criterios han quedado más estrictos y ha disminuido la tasa de ingreso de revistas en la colección Scielo Brasil. ¿Sí? Sí. ¿Cuáles son los criterios mandatorios? La gestión editorial se verifica, se hacen informes sobre cómo está la gestión editorial de la revista, cómo es el flujo de evaluación del manuscrito, cómo está la composición del cuerpo editorial, la distribución, si hay endogamia, cuánto hay de internacionales, cuánto hay de la misma institución, un montón de información acerca de la revista. También se verifica si la revista utiliza esa cosa de gestión online que a veces dicen no es solo para facilitar el flujo de manejo de los manuscritos, pero eso también, la adopción de un gestor, de un sistema de gestión online de manuscrito también ayuda a fornecer indicadores acerca de la transparencia del proceso. Entonces, tenemos estadísticas de tiempo de procesamiento y porcentual de aprobación de los manuscritos. También son utilizados en el proceso de evaluación. Ahora es mandatorio para Scielo Brasil que recibir los archivos en XML. Toda la colección de Scielo Brasil ya está siendo publicada en XML. El DOI y el acceso abierto con
Desde julio empieza a ser prioritaria la adopción de la licencia Creative Commons CC BY. Aquí está, desde julio empezamos como licencia prioritaria. Eso es decir, las otras son aceptadas, pero esa es nuestra licencia principal. Y ahora teníamos 17% de revistas con licencia CC BY, ahora tenemos 37% de licencias CC BY. Pero aquí aún sigue siendo no comercial gran parte de las revistas. La perspectiva es de Scielo Brasil llegar a alcanzar 90% de la colección en licencia Creative Commons CC BY. La puntualidad de publicación es mandatoria para la revista Scielo, o sea, el envío tiene que ser inmediato a la colección, o sea, no se acepta el embargo. Si una revista está sin publicar más de 6 meses, esa revista es retirada de la colección. En la última reunión del Comité Consultivo de Scielo Brasil, que fue en septiembre, fueron retiradas 7 revistas de la colección porque no se habían publicado en más de 6 meses. Y lo que estamos adoptando es la publicación para algunas revistas que tienen dificultad con la versión impresa, es publicar ahead of print, o sea, el artículo cuando esté pronto, aprobado, listo y aprobado, se puede publicar aunque el fascículo no esté cerrado. Una otra modalidad de publicación también es la publicación continuada, es decir, para revistas que no hay necesidad de tener un fascículo, un número impreso, se puede adoptar la publicación continuada solo para el formato electrónico, se abandona el número de página y se utiliza el location, que es el número del artículo. Entonces, al momento de citar, no hay que citar página 25, sino que hay que decir cuál es el location, o sea, el número que tiene ese artículo en el momento de citar. Ese tipo de publicación puede tener volumen y número o puede ser solamente un volumen al año. Y se va publicando los artículos hasta que cierra el año. Entonces, para terminar, las revistas científicas de calidad son parte de la infraestructura de educación y de investigación en nuestros países. Y ese universo de revistas, en el caso de Brasil, está compuesto de revistas tanto de orientación nacional como revistas de orientación nacional e internacional y revistas internacionales. El desafío que tenemos ahí en Brasil, no solo en Scielo, sino que con las revistas, con los editores, es profesionalizar la edición de revistas, internacionalizar un poco más nuestras revistas y buscar autonomía financiera. Y eso es que algunas revistas, por eso algunas revistas han adoptado ahí el EPC. Y el desafío de la red es desarrollar un grupo de revistas que sea referencia no solo en la región, pero que sea referencia internacional. Esa era solamente eso. Después de este gran esfuerzo de haber utilizado los 20 minutos al máximo, pero sin haberse pasado, y desde luego agradeciendo a los dos que han antecedido haber hecho ese gran esfuerzo para que quede pues también el tiempo asignado para el maestro Wim van der Stelt y después de esta última intervención el espacio para preguntas y respuestas. Presentaremos entonces al último expositor. El maestro Wim van der Stelt ha sido parte de la dirección general desde la fusión de Springer Verlag y Kluwer Academic Publishers. Una vez formado el nuevo equipo de mercadotecnia de la nueva Springer, tiene a su cargo el desarrollo estratégico. Está comprometido con organizaciones sectoriales en los comités directivos de Crossrest, de la Asociación de Editores Profesionales de Holanda, Vlogs, de la Fundación DOI y el Comité Finch en Reino Unido. Participa en las discusiones e iniciativas en torno al acceso abierto y la publicación en este modelo. El profesor Wim cuenta con grado universitario en Geografía y una maestría en Economía por Hogeschool en Ámsterdam, Holanda. Welcome. We'll use it better when I in English. Thank you for. Sorry, having to switch into English.
My Spanish is really doesn't go any further than dos cervezas, which is, by the way, a very important word. Thank you for having me in this great country. I'm only here for 24 hours, so if I speak a little bit unclear, it's because it's 1 a.m. in the morning for me, which is not a normal time for us to do presentations like this. Normal. So I'm standing here because then I don't look into the light all the time. Actually, I want to turn things upside down a little bit, because you came here for this presentation, so you might have expectations. So what is the question that you at least want to be answered by my presentation? So a question up front, actually. Nobody? So I can tell anything. That's good. No? I have it. Okay. But not no microphone. There isn't too high to jump off, sorry. You know this issue of embargo. Sorry? The issue of embargo. Yeah. When we are talking this, there are enough solid economic evidence that putting manuscript in repository means a tremendous danger for the survival of Springer. Yeah, well, I think I heard it, but I don't think everybody heard it. So maybe a quick I will try again. You can have this issue of embargo from many points of view. Many people talk about embargo, and you hear the possible economic damage that is to have the manuscript. I'm not talking the final PDF, article, version of the rec, or etc., etc., etc. Just the accepted manuscript in a repository. And one of the reasons of the embargo is economic or possible economic damage to a valuable service that is, empty producing jobs. Is there solid economic evidence that this is real? Stock is going down, there is a crisis in the companies, because we are from a continent that is more or less what we pay. Looking myself the figure, it's more or less 4% of the budget of the big five, we can say. And also it's paid by the governments. So we have a reality that is quite different in the issue of embargo regarding other continents, that many of them are paid by libraries, for example. My question is clear? Yeah, no, your question is very clear, and my answer can also be very clear, no. No, there is no solid evidence that we will go bust if we put everything for free on the web. That is about asking someone to give his ice cream, or a beer, maybe a better example, a bar to give his beer away for free and then look after 2 months if he's bankrupt or not. Which I can tell you, he will be bankrupt. So there is an economic reality that says that it's too risky to take that risk for companies like ours. But we have solutions, and that's very good that you asked the question, because this is exactly what I thought this session was about. What is the influence of embargoes, and why do we think that the embargo time of green open access is at best a transition model to make sure that everybody keeps on being in the game that is worth being in the game? But it will never be an end solution, because it has all kinds of caveats that we don't like. Nobody of us likes. That's actually the theme of my talk. So I hope that will answer your question. Otherwise, you come back at the end of the session and ask it again. But the clear answer is no. There's no, and I think my Elsevier colleague will, now he almost has to, will join me in that, because there is no. So. Thank you for the question. That was good. We give you a little. You have a little bit of premiere today. This is the first time we use the new Springer Nature branding in an official presentation. You like it or not, but this is what it is. And I'm going to talk, as you know, about open access. I was a little bit surprised by the subtitle of this session, something with the Berlin Wall, which I really didn't understand. I didn't understand the connect between green open access and the Berlin Wall. Actually, I have to say, I was in Berlin at the time the wall went down. And what happened there was that people were really
let's say, had big parties on that they got freedom. And I didn't see, and people were fighting for freedom and trying to get that wall down, literally broke down the wall themselves. Well, to be honest, I didn't see the connect. The only connect I could see was like, yeah, do scientists try to tear down the payment wall of publishers? Well, to be honest, no, they don't at the moment. And I think this is one of the big issues of open access. One of the big issues about open access is that researchers, maybe you are the exception now today here, but the researchers in general are not passionate about open access. At best, they think, okay, it's nice to have open access, but, and this is really our experience so far, they are okay with it, they don't really care about it, but they're okay with it as long as they don't have to do anything extra to get it, as long as they keep the freedom to publish wherever they want, and as long as they don't have to go look for the money themselves, which is exactly the three things you have to do when you publish open access. So that is one of the reasons why open access has this, as we sometimes call it, longest tipping point ever. It takes on going on and it grows very, very slowly, but it doesn't really make a big jump. That's not because we don't like it. And maybe there we differ a little bit from Elsevier, but I won't bash Elsevier anymore, don't worry. But we are fully open for open access, and if the model could change tomorrow into an open access model, we would be fine. Also with nature, which might be surprising you in our company now, we still have that attitude. We will be happy to do it. But there's simply too little demand for it at the moment. And that is for a company a very difficult moment. That is, you think there is another model to do things, but your customers simply don't want it. So I think this is a responsibility of funders, librarians, those people that, and by the way, the researchers themselves, of Periodos, of course, had to make sure that there is more pressure upon the system to go to open access. If you don't agree, you're allowed to immediately wave the flag, because of course I do a little bit. What's that? Sorry? Yeah? Is there an article processing charge in Springer? Oh yes, many. And we make a lot of money with that also. Yeah, no, that's not meant as a joke, but it's a very important part of our business. I think about, what is it, 20-30% at the moment. So it's a large part of Springer is what we then call gold open access, because that is actually the thing today. I think we're talking mainly about green, but of course gold is coming in also. I think our open access policy is very clearly, and I'm speaking about Springer here all the time because we're really in the phases. How do you call it? We're really doing the integration of Springer and Nature at the moment. The Springer and Nature are separate brands still, so there are slight differences in policy still. But I'll give you a little bit of Nature background, try to do that in between. The Springer open access policies we focus really on gold open access, because we think, not so much because we think we can earn more money there, but we think that's a better model. It's really helping more to reach the goals of open access than green open access does. And we want to facilitate your needs by allowing green, but we have rules, and I'll get to these rules later, and we strictly enforce these rules, so we don't allow you to fiddle around. We offer Springer Open Choice, our hybrid part, and we really think that Springer Open Choice or hybrid publishing in general is a perfect transition to an open access, to a full open access model, and I'll get back to that later. And we offer, of course, a full suite of open access journals, which is, I think at the moment, if you also take the Nature journals in it, I think it's around 800, 900 journals that now we publish with full open access. And we want to be very, very involved in the discussions about open access. So what is the self-archiving policy? This is actually the major. This must be the major slide of this presentation, because this is what it is about. For Springer, it's very easy. You also can deposit the accepted manuscript you were talking about. So what we now call the AAM, which is after peer review but before acceptance, or at the moment of acceptance. You can put it on his personal website without an embargo. Here we already get a nice discussion. What is a personal website? Is a ResearchGate profile, is that a personal website? Yeah, that's something that we have to figure out together. It's more important to define what we want to reach than define what we don't want to allow.
So that's really our approach. Let's try to talk together and see how we can solve these kind of issues. But in general, if an author has his own website, he can publish there, he or she, I always mean he or she if I say he, he can post his article there, and in any other repository with the 12 months embargo. Across the board, no exceptions, well, some exceptions, which are the really commercial, let's say more pharma-oriented journals from ADIS, which is a sub-brand. It's not so important. It's only 6 or 7 journals, I think. So we chose to do a generic 12-month embargo because it's the easiest to explain and it's the easiest to monitor. And there is publishers that have very complex ways of defining all kinds of different embargoes, and they will stay there. The publishers will all have their own ideas about how to manage these things. Well, we deposit on in Centro on behalf of the author. That's what basically I think every publisher does now. And this is all paid, and this is what we think a very important part. This is green open access, and it's in principle paid by the subscription fee. And that's because nothing is for nothing. The money has to come from somewhere, and that is in this case the subscription fee. So that is in Scielo Romeo. You know that is the database of policies. A very green publisher. But there is of course also gold open access, and the big difference between, let's say, 10 years ago and now is that 10 years ago it was just by Centro as an open access publisher, and now there's really a huge world of open access publishers, gold open access. And there the whole issue of embargoes, etc. doesn't really count. Important for gold open access is that it has a very clear, at Springer at least, it has a very clear licensing situation. In principle, everything is published under a CC BY 4.0 international license. That means that it's in principle free to do anything with the article, unless anything that falls under the copyright, of course, with the article that you can think of, as long as you attribute back to the author. And the author in this case also contains his copyright, which is important, because sometimes people think that when you have a CC BY license, you can do anything with the article you like. The famous discussion in the UK about the historians that thought that they needed a CC BY ND, non-derivative license, because otherwise there would be bad translations. Well, you cannot publish a bad translation on translation under copyright. That is forbidden under the moral right of copyright. So you don't need a CC BY license to make that impossible. So anyway, there's a lot of confusion still about these licenses and what exactly they mean. This is CC BY license means you can in principle do anything lawful with the content as long as you refer back to the original. And for the rest, this is all we do with gold. This talk is not about gold, but that is all. You know, all the normal publishing activities are in this gold open access. These are brands. We sell that by this is on request of our private central sales team. That I put this sheet on. We sell this in licenses, and this is the universities in Mexico that are members at the moment. Sorry, memberships. I said licenses. And I will of course encourage you to talk with that team to see if you want a license. We stay engaged in the discussion. Now, why do we think? Sorry. Why do we think that hybrid is a better solution than green? If you publish green open access, there's all kinds of things that are very badly arranged. The license is not clear. The embargoes differ everywhere. It's not clear where an author can put his stuff in what repository with several publishers. And we strongly believe that hybrid publishing is a better solution. Hybrid publishing means gold open access. That means that the version of record is immediately available. That means that you have the trusted source of the content. So it's better than to have a version where you never know if it's stewarded or not, and then you all have to make sure that it will be the green version can be different in different repositories because they have changed, but the repositories don't update the stuff, etc., etc. So as long as you have gold open access and the version of record is on our place, or well, you can even put it somewhere else, but then make deals that you manage or you curate the content. You can at least be sure that you have the right content and you have it available immediately. Well, that's, I think, a big
pro over green open access, where well, you're never sure if you have it, and you're never sure if you have the right version at that moment. I think it's important to make that distinction because we say, and this is, I think here we differ a little bit from other publishers, we say, we understand that to go to gold open access, you need another let's say, financial stream that has to change. We're not against that change in principle. There is that if publishing is financed through an APC model or whatever we are going to develop in the future, it's fine. The thing is that we understand that to have an open access model with APCs immediately, you don't have twice the money at once available in your libraries to pay for it. So we have to work together, and that is actually my biggest invitation today. We have to work together to find new models. And actually, Tante said that also already. We have to sit with you and think, okay, green, so the subscription model plus the gold model, that is difficult because then basically you would pay twice. And if you're in a very research-intensive country, which Mexico is starting to be, you might even be more expensive than twice. Right? It could be even 3 times. So we fully understand that money is not there. So we have to sit together and figure out ways to make sure that we use the hybrid model and to figure out how to divide the money between these models to make sure that you can move into a gold direction. Because we're sure that we're moving into this gold direction. That wall will go down, even if the researchers don't want it. But we have to figure out how to do that, to do it in a controlled way. Because, remember, these researchers still want to publish in the journals they know and where they can publish successfully. And they can, actually, in a transition model that's called hybrid. So that's my major message to you. There are examples where we're doing that now, the famous offsetting deals in the UK and the Netherlands. All not ideal yet, and all very difficult to negotiate, but we really want to talk around the world to see if we can find solutions to this problem. Because in the end, we think it's in everybody's interest to end up nobody knows in how long to end up with a full gold model anyway. That was my, I think, yeah, but this is the Mexican, you can't read it, eh? No, I can't read it, you can. So you see there's, with Springer, there's about 2,000 articles published a year, of which about 10% with open access, which is already something, I would say, it's not nothing, but we can talk about changing that into gold open access. I think. Bueno, con esto se da por terminar lo que es la exposición y como habíamos previsto abriríamos un espacio de preguntas y respuestas. Por ahí los compañeros del staff se están preparando ahora mismo con lo que es micrófono a efecto de que igualmente queden registradas en el streaming y en la grabación que se está haciendo las preguntas y las respuestas. Así es que pediríamos que si quien esté interesado levanten su mano de manera directa, formulen la pregunta de manera muy concreta, por favor, y bueno, pues estarán siendo respondidas en esa medida. Por allá está la primera. Hola, Alberto Cabeza. Dante, una pregunta. Cuando salió la decisión pública de los embargos del Elsevier, que habían embargos, pero bueno, no vamos a entrar en el tema, pero hace cuando salió Unleashing the Power of, salieron todos los tiempos de embargo, y etcétera, etcétera, y hubo toda la polémica. Uno de los temas que tal vez poca gente, a mí me preocupó, porque todo nuestro tema podemos discutirlo, era que era una política retroactiva. O sea, voy a dar mi opinión personal. Me pareció extremadamente grave, porque retroactividad es un principio muy básico que no se hace. Uno hacia adelante coloca ciertas nuevas reglas, pero no aplica reglas hacia atrás. Yo he escuchado que eso ya no va, que ya no existe, pero me gustaría saber por tu parte si efectivamente esta nueva política definitivamente no es retroactiva o se está analizando.
Esa es mi pregunta concreta, o sea, muy directa, que para mí, lo voy a decir, es un tema de justicia o de política pública básica sobre cómo vamos a trabajar. Mi segunda pregunta es a mí, que lo hago en castellano porque puedo ser más lento y se puede traducir mejor. ¿Por qué señalas que el modelo híbrido es más razonable cuando, si hablamos de simplicidad, más allá de los temas, existe lo que se llama el temor del double tipping en el modelo híbrido? O sea, yo pago también por la suscripción y también estoy pagando por un artículo dentro de revista que no está en acceso abierto para que ese artículo quede en acceso abierto. Al menos la distinción de esta revista de acceso abierto, y conozco los costos de procesamiento y son clarísimos, salvo que vaya toda la revista al serio, porque cada una tiene unos costos de procesamiento que son diferentes, entonces tengo que estar 2 horas trabajando a ver cuál es, pero excepto, ¿por qué híbrido te parece cuando ningún país o como política pública, al menos que más que nada están señalando la opción de revistas en acceso abierto completo, pagadas con lo que sea? Esas son las preguntas. Funcional. Gracias, Alberto. Voy a levantarme un poco ahora para mucho tiempo sentado. Y soy feliz que hiciste estas 2 preguntas, pues, ¿me escuchan ahí? Sí. Que me permite la oportunidad de explicar este tema todo que hubo ahí, de la confusión que hubo alrededor de mayo, ¿verdad? Cuando nos juntamos ahí, incluso en CONACYT, para aclarar estos temas. Muy simple, es cierto, no es retrospectivo, punto. ¿Okay? Todo este tema que se generó a partir del momento en que publicamos más explícitamente las reglas, y quisiera yo aprovechar la oportunidad para aclarar a todo que no hubo cambios comparado a la política anterior. Mentira, un cambio que voy a aclarar. Lo que hicimos sí ha sido publicar de una manera más explícita las políticas. ¿Y por qué lo hicimos? Porque justamente tenía que ver con el único cambio que había. Es que los que tuvieron la oportunidad de intentar hasta diciembre de 2014 hacer tratativas de acuerdo de repositorios con Elsevier, tuvieron la experiencia de que se requería un acuerdo firmado con Elsevier para poder abierto un repositorio con manuscritos de revistas de Elsevier. Y este fue el cambio de la nueva política. Ya no más requeremos que cada institución firme un acuerdo para crear un repositorio con manuscritos de artículos de revistas de Elsevier. Ese fue el cambio. Pero porque ya no requeríamos acuerdos firmados, pensamos que sería importante ponerlos más explícitos, las reglas más explícitamente disponibles en nuestro website. Y ahí quizá hubo el error de comunicación, porque al poner disponible, a los que nunca habían antes intentado hacer el repositorio pensaron que era la primera vez que yo estaba cambiando las reglas y poniéndolas explícitas. La verdad, les explico, no fue el origen del problema. La pusimos explícita nada más para que quedara claro que no se requería más acuerdos individuales. Y, como te comenté, no son retrospectivos. Todo lo que ya estaba dado de alta ahí antes de la fecha, ahí sigue. La segunda parte de su pregunta, claro, voy a permitir que los compañeros de mesa ahí obviamente colaboren, pero yo coincido con mi compañero de mesa de que sí, el modelo híbrido lo consideramos ideal para el momento actual de migración. Entiendo perfectamente lo que pusiste de que se requiere una aclaración muy más detallada de que no hay double dipping, ¿okay? Para garantizar que el precio que tiene incremento solamente se refiere al incremento de cantidad de artículos de suscripción
y no se está cargando por el crecimiento total de artículos de la revista, eso coincido, pero considero yo que más importante que esa dificultad es permitir a la propia comunidad científica definir su ritmo de migración. La dificultad que se comentó de migrar de un modelo a otro, de cada uno de los clientes que yo visito, de los funders de las agencias nacionales, tienen la misma dificultad que los editoriales tienen del otro lado, los editoriales comerciales, obviamente, de que no es simple girar la llave y definir hoy 80% es suscripción, mañana 100% va a ser Open Access. No es simple porque el cambio de fondos desde la suscripción hacia las APCs tiene que pasar en un ritmo que cada país tiene el suyo, cada agencia dentro de cada país tiene el suyo. Y de esa manera lo veo que permitir el modelo híbrido permite que la propia comunidad defina ese ritmo de adopción del otro. Si hay de hecho por parte de las agencias de fomento la intención de mañana cambiar todo a Gold, lo puede, porque ahí ya están las revistas. No habría un solo artículo de suscripción en las revistas híbridas. Pero esto demuestra que no están listas, no está lista la comunidad para el cambio cuadral. Esa es mi visión, claro, es mi percepción individual de por qué lo veo con todas las dificultades que esto genera en términos de acompañamiento de precio. Aún es más importante dar la libertad de elección por parte del investigador y por parte de las agencias de fomento. No estoy de acuerdo, pero Claro. Pero no sé si mis compañeros de querían complementar. I'd like to add a little thing, of course. No? Take that off. Maybe more than Dante, I'd like to stress that we'd like to get to this. You know, we can keep on mentioning why it is so difficult to reach anything. I'm actually a little bit fed up after 12 years of open access discussion with why it is so difficult. Indeed, it's very difficult. We all agree. But we'd rather go out and try to see if we can find solutions. What we did with in the UK, and as you know, I told you last year, there were people there here also. I was in this Finch committee, and the big thing of this Finch committee in the UK, which was a committee where all stakeholders talked together about open access, was that at least we were forced to get to some idea on how to do it. That idea might not be right, it might not be feature-proof, it might not be etc., etc. There might be all kinds of wrong things on it, but at least we got to something. And now in the UK, you can like it or not, but the movement in the UK is very, very much into the direction of called open access. And there's, of course, this talk about money and it's too expensive and blah, 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 all these things. We'll solve that. And that is because in the UK we started learning to talk to each other, to simply sit together and try to figure out a solution. And I think that is now, that's the change we would try to establish. That we not keep on telling each other that we're crazy and we don't understand each other, but that we figure out how can we solve this issue, because apparently there is an issue that needs to be solved. And we're very happy to play a role in that, and I really want to stress that. And then it's important, you know, that, yeah, of course, the embargoes are there, and of course it's not retrospectively, because it's very difficult to change licenses retrospectively. A cynical thing I always think is that if you really want a CC BY license, well then per definition we can sell it again. That is the effect of a CC BY license. People can pick the content up and do something with it and sell it again. You might even not worry so much, maybe if in the UK people sell for the full package of publishing in open access, they might even like it if we sell it again to China, because then at least China takes part in the financing of that open access and not only profits from it. So there is all kind of things, and there's all kind of things that are more complex than just saying no double dipping, or because double dipping, you know, we can all do the same answer. No, we don't double dip. We really don't do it. Every article that is paid for in open access, we subtract from the subscription money, which is a hell of a job. So we don't like to do it, but we do it.
And so these things are all done, but we have to find new models to organize that, I think, than just saying we don't want to double dip. What I understand is that you don't want to pay twice in a country. That I really understand. Finally, I'm happy that you have that opportunity in the future for Innovación. But beginning, and I think when you say why the Berlin Wall, because we didn't have this conversation with you. So it was a Berlin Wall. Okay. Well, I believe that that's the way. But we have to talk. yeah, okay, let's make a little crack in that wall then, at least. Let's open the wall. In the end, yeah. Perdón, yo me hago, aquí le gusto, yo me hago preguntas desde dos perspectivas completamente distintas que ponen en duda esta discusión. La primera observación tiene que ver con la poca preocupación de los científicos por revistas Open Access y las consecuencias que tuvieran los distintos modelos respecto del acceso a los artículos. Como científico, a mí me interesa la autoridad de la fuente. Solo puedo trabajar con la fuente autorizada. Cualquier artículo conseguido en cualquier parte, si es la versión final, si es la prueba de carrera previa a la versión final, no es una fuente cierta. Por lo tanto, el principio de autoridad es algo que no se puede olvidar. Cambio de sombrero y me pongo sombrero de editor. Y como editor, lo que yo tengo que asegurar es la calidad del proceso de evaluación de contenido. Y en la medida que voy progresando como revista, subiendo de cuartil, subiendo de impacto, subiendo del indicador que quieran respecto del conjunto de revistas del mismo área, sabemos que cada vez los costos de gestionar esos procesos de aseguramiento de la calidad son más altos. Por lo tanto, siendo editor de revistas Open Access, sé que de alguna forma tengo que financiar los costos de la calidad. Entonces, si en una mano tengo las exigencias de los científicos y en otra mano tengo el cómo aseguro desde los que hacen la tarea el financiamiento de los costos, ¿por qué desde la política me imponen una ideología? Hago la pregunta abierta a la mesa, ¿cómo equilibrio? ¿Alguien en particular se da cuenta? Los caballeros, que son muy gentiles, cederán a la dama la respuesta. En realidad no tengo la respuesta aquí, porque yo como trabajando en uno de estos agregadores te entiendo perfectamente tanto como investigador cuanto como editor de revistas. Entonces, y hemos visto que ese tema, aunque sea polémico aquí en México y Brasil, fue muy criticado por la cantidad de revistas que está empezando a utilizar EPC para costear, para tener una fuente de recurso para garantizar calidad, utilizar herramientas para verificar plagio, para tener un buen sistema de manejo de los manuscritos, de los artículos de revisión y todo eso. Sabemos que eso tiene costos y lo que vemos en Brasil es ahora algunas revistas que tienen un modelo mezclado y utilizan EPC y también reciben fondos públicos. Pero una de las cosas que he puesto ahí es, una de las desventajas es que la revista se convierta como un refén del EPC y la política no avanza en la misma velocidad en la cantidad de revistas que tenemos allá en Brasil, los fondos públicos. Y desde el punto de vista del investigador queda que a veces no tiene dinero para pagar el EPC. Y la revista, por su parte, empieza a cobrar EPC, pero todo el sistema no está todavía preparado. Entonces hay
cuestiones políticas a arreglar y también las revistas necesitan sobrevivir. Entonces creo que hay un poco un descompaso entre la política y la realidad que viven los editores, que es distinta. Lo que queremos hacer en cuanto política, en cuanto país y cómo estos organismos nacionales de ciencia y tecnología están preparados para ese cambio y los editores mientras tanto tienen que sobrevivir. Entonces creo que hay un poco un descompaso. Entonces en cuanto investigador puede ser que yo no tenga dinero para pagar el IPC, en cuanto editor yo necesito del IPC para seguir publicando con calidad. Entonces es un tema difícil ese tema de política, ¿no? Es un tema teórico, la evidencia es totalmente distinta. Si se hiciera un monitoreo de aquellas revistas que han cobrado por publicar por más de 10 años y que han ido haciendo saltos respecto de los precios cobrados, Electronic Journal of Biotechnology desde hace 2 años cobra $1.400 por publicar un artículo. Ningún autor retiró el artículo de los 56 autores en proceso de evaluación. Pasó de $600 a $1.400 y ningún autor retiró el trabajo. Entonces, se sacan conclusiones respecto de las pautas de conducta que van a tener los investigadores, no basado en evidencia. Si las revistas son buenas, soportan estos cambios. Si la revista es mala, por supuesto que no resiste un cambio de este tipo. Yeah, I don't know what to say anymore. I think, to be honest and to say it very bold, I'm Dutch, I'm Latin. I think this has all very little to do with open access. The quality of journals, and as Springer Nature, especially now with Springer Nature, but also before we were Springer, this quality thing is there's not even a discussion. We never publish journals or articles that are not according to our review guidelines, and of course we got some trouble somewhere sometimes, but the quality is exactly the same as in the subscription world. So having said all this and knowing that there is this need for people to have the review and there is to have the right review process, and there is the need for people to have this quality, and there is the need to have this version of record. By the way, that is eroding a little bit in some areas, so people are very happy to use preprints and happy to use author accepted manuscripts instead of the version of record. But all these things are irrespective of that things will change. The review process, we need good reviews, but it doesn't mean that the review process in principle cannot change under new technology and under all these kind of things. So the balancing act that we do is we figure out if we really like these new business models and all this new technology to do things differently, while keeping the quality and the expectations for the scientists intact. And that is our job. And I think we're trying to do a good job there, together with Elsevier, together with Scielo, and together with all our colleagues. And that makes a difference when you compare it to some of these predatory publishers that just come in to get the money easily and go out again. And I think we totally agree there, and it has little to do with the fact that the marketplace is changing into another dynamic, which will happen anyway. Bueno, pues agradecemos a todos su participación. De parte del comité organizador se les agradece también su amable disponibilidad para contestar las preguntas de la audiencia y desde luego a todos los presentes su inquietud y también pues haber realizado estas preguntas, que seguramente habrá algunas otras que desearán formularlas, pero por razones de tiempo tenemos que concluir la mesa. Han terminado las demás mesas y talleres que se desarrollaban de manera simultánea a esta, de tal manera que desde ahora mismo los invito a que se unan con el resto de los participantes del evento a la clausura que será en el salón principal. No podemos terminar sin antes de ello agradecer desde luego, y si me permiten, de parte del comité organizador, estaré entregándoles su constancia, su diploma de participación y un presente que me han pedido les
entregue también de parte del comité organizador. Primero para el maestro Dante, felicidades. Luego para la maestra Solange. Y para el maestro Bin, felicidades. Muchas gracias a todos.